Adelante, Alberto, ya estamos en conexión ¿Y para... estamos grabando también? Sí, se queda en YouTube grabado todo eso. Ok. Entonces, bueno, empezamos hoy, lunes 6 de noviembre, como todos los lunes, a esta hora, 6 horas de México y Guatemala, 7 horas de Perú. Todos los lunes tenemos la sesión de la realidad. ¿Mm? Hoy vamos a hablar del Liberty Caucus como un modelo a seguir. Vamos a ver los principios, pero antes vamos a terminar con el tema del sionismo cristiano. ¿Ok? Así que te voy a pedir, Tapia, si puedes compartir dispersionismo Ya, un ratito. Eh, Eso está en la... Sí, en el chat de la realidad. ah, ya, ok. Ya, entonces acá está. Entonces, vamos a terminar ese tema que dio mucho que hablar la sesión pasada. ¿Ok? Ajá, perfecto, déjalo ahí. Dio mucho que hablar la sesión pasada y esta vez también porque cuando se enciende un conflicto en Medio Oriente, no falta quien diga, ah, la religión, que es un conflicto religioso. Bueno, eso es dudoso, pero si vamos a ver los aspectos religiosos, no es religión musulmana versus religión judía, porque los principalísimos apoyadores de Israel son los sionistas cristianos en términos de cantidad de gente, dinero, influencia del lobby israelí en Washington y demás, pero son los sionistas cristianos. Bueno, ahí yo puse dos figuras, hay dos ilustraciones. Eh, Una es un acto de Bolsonaro, ¿m? Donde está la bandera de Israel. Pero los que llevan la bandera de Israel al acto de Bolsonaro no son los judíos, son sionistas cristianos. ¿Ok? Eh, y principalmente pentecostales, que es la denominación mayoritaria. Se dicen apolíticos y cuando uno les habla de política te dicen, no, no me hables de política. Ah, excepto cuando se trata del Estado de Israel, ahí es donde se ponen políticos, intensos y binarios. Aquí les llamo binario. Binario es el pensamiento de la falsa dicotomía. Si tú no apoyas a Israel, entonces eres un islamista, terrorista, comunista, etcétera. Eso es muy común en las redes sociales, lo vemos todo el tiempo. ¿Ok? Tienes que apoyar a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Pero ¿de qué religión estamos hablando? ¿De la religión judía? No, para nada. ¿Ok? Hay infinidad de judíos no religiosos en Israel, hay infinidad de judíos que no son sionistas en Israel. En cambio, en las iglesias pentecostales de Estados Unidos y de América Latina, bueno, ahí todo el mundo es sionista, pro Israel, y hay números increíbles. También puse el plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina del año 47, porque esa sigue siendo la solución viable, razonable y justa, que en lugar de haber un solo Estado, haya dos Estados, un Estado ah, judío y un Estado palestino. Ahí se ven las zonas
en azul la parte que les tocaba a los judíos y en verde la parte que les tocaba a los eh, palestinos, ¿ok? En amarillo está Jerusalén porque en el plan de partición de Palestina de 1947, ¿ok? Que sigue siendo hasta el día de hoy la única solución verdadera, real, viable, ¿ok? Y aceptada por los sectores no radicales, no extremistas, tanto del lado palestino como del lado judío. Importante es que entendamos lo siguiente: del lado palestino y del lado judío hay radicales, extremistas, llámele terroristas si usted quiere, bueno, pero no son ni todos los palestinos ni todos los judíos. Son los sectores radicales y extremistas de ambos lados, que se sienten apoyados por las grandes potencias. Se sienten del lado israelí, se sienten apoyados por Estados Unidos, del otro lado se sienten apoyados por Rusia, China y los países árabes. Pero eso está disminuyendo. Gracias a Dios, ¿okay? Está disminuyendo mm, en la influencia de los que echan leña al fuego. Por ejemplo, los países árabes, sobre todo las monarquías del Golfo, las petrodinastías, ¿ok? No están vacilando un poco. Ya el apoyo a los palestinos no es lo que era antes, ¿ok? Y lo mismo del lado en Estados Unidos, el apoyo a Israel. Ya no es lo que era antes. Vamos a ver en la segunda parte de la sesión de hoy el Liberty Caucus, el Republican Liberty Caucus, que así se llama, que es un contrapeso a todo lo que significa Donald Trump, ¿ok? En el Partido Republicano y en Estados Unidos, en el Congreso y demás. Ya sabe cómo somos aquí en nuestras clases. Usted anote en el chat si tiene algo que aportar o tiene alguna duda o pregunta, o anótelo en un papel porque después vamos a abrir los micrófonos como es costumbre. ¿Ok? Entonces, hoy le vamos a enseñar algo que poca gente sabe. ¿Ok? Y es que no es la religión judía la que lleva la voz cantante, es el sionismo cristiano. ¿Ok? Eso no te lo van a decir por ahí. Bueno, entonces, hay unos preámbulos aquí en este PDF que yo empecé a explicar en la sesión pasada: pentecostalismo y dispensacionalismo. El pentecostalismo, aquí está la historia del pentecostalismo, que es la denominación mayoritaria en todo en lo que es cristianismo occidental, ¿ok? Hoy por hoy el cristianismo occidental, decir cristianismo occidental es decir, aparte de la Iglesia Católica Romana, el pentecostalismo. Así como en cristianismo oriental, la ortodoxia y otras iglesias más pequeñas en Oriente que no son ortodoxas, ¿no? Que son iglesias étnicas muy antiguas, muchas de ellas las más antiguas de todas, que pueden remontar sus antecedentes a la época de los apóstoles, al siglo I. ¿Ok? Entonces aquí hay esto, ¿qué es el pentecostalismo? Y lo que usted encuentra cuando llega a una iglesia pentecostal, a una celebración, a un culto, usted lo que va a encontrar es barullo, música, diezmo y ofrenda, ¿ok? Eh, Originalmente el pentecostalismo no era dispensacional, ¿ok? Originalmente el dispensacionalismo no figuraba en la agenda del pentecostalismo. Aquí están en la página 2 los
6 creencias fundamentales del pentecostalismo. ¿Ok? La última, la sexta, se agregó después. Hay en la página 2 un estudio sobre el dispensacionalismo que es muy bueno y cómo los pentecostales abrazan tardíamente y no sin fricciones, no sin choques, no sin contradicciones, abrazan el dispensacionalismo. Aquí estoy siguiendo en esta parte, página 2 en dispensacionalismo, una un estudio muy bueno de un pastor presbiteriano de aquí de México que se llama Alejandro Moreno Morrison. Ustedes lo pueden ver, está en la red, también el original, yo lo he editado, que se llama Orígenes Jesuitas y Pentecostales del Dispensacionalismo. Y con el dispensacionalismo entra el sionismo cristiano. Aquí está, en la página 2 siempre. Orígenes jesuitas. ¿Quiénes son los jesuitas? Francisco Rivera, español, estamos hablando del siglo XVI, ¿eh? Y el italiano San Roberto Bellarmino, cardenal, ¿okay? También estamos hablando del siglo XVI, que aparece el dispensacionalismo como una manera, ¿okay?, de responder y rebatir la interpretación historicista del libro de Apocalipsis que hacían muchos protestantes, identificando al Vaticano y al papado con el anticristo, la gran ramera del Apocalipsis. ¿Okay? Eso todavía lo vemos ahora, 500 años después lo vemos en Facebook y en Twitter. Bueno, en aquella época, ¿okay?, muchos protestantes, no todos, por supuesto, identificaban la gran ramera del Apocalipsis con la iglesia romana. ¿Ok? Igual que ahora. Entonces, Rivera y Bellarmino, ambos jesuitas, español e italiano, siglo XVI, ¿ok?, defienden una visión dispensacionalista para rebatir los argumentos protestantes en cuanto a la interpretación de Apocalipsis, la gran ramera. En la página 3 se habla de un tercer jesuita, después de, pero 200 años después, ¿ok? Estamos hablando del siglo XVIII, en Chile. Manuel Lacunza, o Manuel de Lacunza, escribe el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, ¿ok?, bajo un seudónimo judío y tal. Lacunza enseñaba una escatología futurista, es decir, que las promesas de Apocalipsis, las profecías y demás, futurista quiere decir que son para el futuro, no cumplidas en el año 70 como creemos los protestantes, ¿no? Y también los católicos. Una escatología futurista, premilenial, o sea, con inclinaciones sionistas y judaizantes y apuntando a la guerra de Armagedón, que es la guerra mundial que va a traer la segunda venida de Cristo o el rapto, aquellos que enseñan el rapto, ¿ok? El libro fue publicado en 1812. Ahora, a partir de esa época, son los protestantes, ¿okay?, los que asumen la escatología futurista de los 3 jesuitas, Rivera, Bellarmino y Lacunza. 14 años después de la publicación de Lacunza, el pastor presbiteriano escocés Edwin Irving introduce esta escatología futurista típica del dispensacionalismo en el mundo protestante. ¿Ok? Leyó el libro de Lacunza y publicó un libro, él, Babilonia y la infidelidad ya condenadas a la perdición. Publicó un libro él, también adoptando esta escatología futurista, findemundista, etc.
Eh, y una Irving, aquí entra el romanticismo. El romanticismo tiene que ver en esto, por eso estamos en la página 3, ¿no? Bajo la influencia de Samuel Coleridge y sintiendo ya libre de la atadura de la tradición recibida. Esto es típico del dispensacionalismo, ¿no? Las doctrinas nuevas se presentan como algo bueno, cuando hasta ese momento, en casi 2000 años de historia cristiana, ¿okay? Las novedades no eran bien recibidas, no eran bienvenidas, ¿okay? Y tampoco lo que Dios me dijo, yo tengo el mensaje del Espíritu Santo, ¿ok? Yo tengo comunicación con Dios y todo eso, que hoy lo vemos en Milei, por ejemplo. ¿Ok? No es raro que Milei apoye el sionismo cristiano, aun cuando él no es cristiano. No es nada raro. ¿Ok? Entonces, Irving publica su propio libro, La Doctrina de la Encarnación Abierta, ¿ok? Donde hay unas herejías enormes, como que el Señor Jesucristo tuvo pecado y todo, unas cosas horrorosas, ¿ok? La oposición de la Iglesia a sus herejías le parecía a Irving una señal más de la decadencia de la Iglesia, ¿ok? Entonces, en el 26 hay el primer congreso profético, ¿ok? Eh, hay el círculo de Albury, en Albury Park, y se empieza a hacer popular la escatología futurista, como digo, inventada por los jesuitas, ¿no? Hacia este círculo de Albury pueden trazarse los orígenes, no solo del dispensacionalismo, sino también del carismatismo y del sionismo cristiano. Movimiento carismático y sionismo cristiano, ahí viene una señora, que no falta, nunca puede faltar, una señora que tiene revelaciones. Ah, ya. Igual que los católicos viene la señora que tiene revelaciones de la Virgen. Bueno, esta otra, Margaret MacDonald, tiene en 1830 Irving la apoya, la difunde, empieza la teoría del rapto. Esta señora, Margaret MacDonald, es el antecedente más remoto de la teoría del rapto, una venida invisible, ¿ok? De los verdaderos creyentes antes de la aparición del anticristo y la gran tribulación. ¿Ok? Bueno, aquí está en la página 4 cómo se hacen populares estas doctrinas y pasamos, página 4 al sionismo cristiano, el libro de Stephen Sizer. Stephen Sizer es el principal autor, ha dedicado toda su vida a la investigación del sionismo cristiano, de dónde vienen estos pensamientos guerreros, cómo se mete el guerrerismo, el imperialismo y el militarismo en una religión cristiana donde se nos manda a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Resulta que los sionistas cristianos no solo no son pacificadores, sino que son de los que echan leña al fuego, ¿ok? Son el equivalente cristiano de la yihad, de la guerra santa de los musulmanes. O sea, los extremos no se tocan, pero se parecen. Repito esto porque es importante. Los extremos no se tocan, se parecen. No se tocan, pero se parecen. Entonces, ahora, veamos los números para ver cómo los judíos se quedan chiquitos frente a toda esta otra popularidad de las doctrinas dispensacionales y sionistas abrazadas por los cristianos. El libro Sionismo Cristiano está traducido al español, lo puede encontrar tal vez en su librería. El otro no, el otro es posterior, se llama Soldados Cristianos de Sion, entre signos de interrogante, la Biblia, Israel y la Iglesia, y este ya tiene un
prólogo de John Stott, el lugar de Israel. John Stott es el que en el siglo XX fue el líder máximo, el líder indiscutido de los anglicanos, lo más parecido a un papa, dicen sus biógrafos. ¿Ok? Sí, es lo más parecido a un papa, pero no en el sentido de la autoridad que tiene, sino del reconocimiento que tiene y que tuvo. ¿Ok? Porque a Sáizer lo persiguieron mucho los sionistas, lo persiguieron, lo difamaron, lo calumniaron, le prohibieron predicar, etcétera, hasta que logró la aprobación de John Stott, que le hizo el prólogo para su segundo libro, ¿ok? Y aquí tenemos las cifras: 65 millones de libros, la serie Dejados Atrás de Tim LaHaye. 65 millones de libros, 16 volúmenes, estamos hablando de mucha difusión, ¿ok? Y aquí hablamos de John Nelson Darby, ¿ok? Para los que estudian este tema, junto con Scofield y la Biblia de Scofield, ¿ok? Son nombres conocidos, de muchísima influencia, sobre todo en América Latina. Estos libros de Darby, sobre todo la Biblia de Scofield, con las anotaciones de Scofield y todo eso, también millones de ventas aquí en América Latina. ¿Ok? Y en Estados Unidos, Pat Robertson y Jerry Falwell, el de la mayoría moral. ¿Ok? Eh, entonces, el libro Sionismo Cristiano, hoja de ruta Armagedón. Fíjese por qué le pone hoja de ruta Armagedón entre preguntas. Porque quieren la guerra mundial, porque se les antoja que la guerra mundial es Armagedón y es la venida de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso le pone hoja de ruta a Armagedón. Fíjese bien, estamos en la página 5 ya. Para entender en gran medida por qué la paz y la justicia parecen aún inalcanzables en Oriente Próximo. Es por culpa de los extremistas musulmanes, pero también de los extremistas cristianos, no solo judíos, no tanto judíos, son cristianos los que están echando leña al fuego. Aquí está los orígenes del sionismo cristiano. Aquí está cómo el sionismo cristiano en Inglaterra principalmente, que tenía mandato sobre Palestina en el siglo XX, ¿okay? Adhieren y apoyan a Theodor Herzl y al movimiento sionista, que busca un hogar nacional cristiano, sobre todo después del Holocausto. Pero antes del Holocausto siempre ha habido muchas progromos, persecuciones antijudías en los países más antijudíos como Polonia, Rusia, Argentina, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, era la idea de un hogar nacional judío, pero el hogar nacional judío, sí, claro, era el Estado judío, pero no necesariamente en Palestina. Los judíos, de hecho, compraron muchas tierras en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Yo conocí una colonia judía que se llamaba Moisésville, o sea, Villa Moisés. No era la única, había muchos más, porque la idea era un hogar nacional judío, pero no necesariamente en Palestina, porque en Palestina estaban los palestinos, ¿ok? Y los palestinos estaban ahí desde la época de Mahoma, desde los siglos 7, 8, ¿ok? Entonces los judíos no estaban muy convencidos de que el hogar nacional judío, ¿ok? Para protegerse de las persecuciones y después del Holocausto, tenía que ser en Palestina. Fueron los cristianos los que presionaron para que sea en Palestina, y la fundación del Estado de Israel en 1948 llega a ser vista por los cristianos, no por los judíos, como el cumplimiento más significativo de la profecía bíblica, la mayor noticia profética que hemos tenido en el siglo XX. Después vino enseguida la guerra de la independencia, porque los israelíes dicen que
el plan de partición de las Naciones Unidas no fue aceptado por los árabes. Bueno, no fue aceptado por los sectores extremistas de los árabes, eso es verdad, pero tampoco fue aceptado por los sectores extremistas de los israelíes. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, Nelson Bell, suegro de Billy Graham, editor de Christianity Today, fíjese la influencia tremenda que tiene esta gente. Escribió lo siguiente: por primera vez en más de 2000 años, Jerusalén está ahora completamente en manos de los judíos, le da al estudiante de la Biblia una emoción y una fe renovada en la exactitud y validez de la Biblia. Mire, si nosotros los cristianos vamos a necesitar que Israel haga 3 guerras: la guerra de la independencia, la guerra de los 6 días en el 67, la guerra de Yom Kippur en el 73, 3 guerras para creer en la Biblia. No, por favor. Entonces, fue el cumplimiento milagroso, pasamos a la página 6, ¿ok? Jimmy Carter fue elegido presidente evangélico y en el 77 se produce un cambio en la política de Israel. Es la derecha la que se transforma en mayoritaria y hace gobiernos, cuando hasta el 77 había sido la izquierda. Por eso es que algunos en la izquierda, nostálgicos, no están de acuerdo con que la izquierda apoye a Palestina. ¿Ok? Dice, pero si nosotros la izquierda siempre apoyamos a los judíos, ¿cómo puede ser que ahora se apoye a los terroristas palestinos, etcétera? Bueno, en fin, durante más de 40 años, y aquí está lo que ahora está disminuyendo, en parte por la acción del Liberty Caucus que vamos a ver después. El lobby cristiano sionista ha ayudado a garantizar apoyo bipartidista 100% a Israel y una antipatía muy fuerte hacia los vecinos de Israel, tanto en el Congreso como en el Senado de Estados Unidos. Esto duró 40 años, pero está disminuyendo un poco. ¿Ok? Y aquí hay cifras, por ejemplo, el pastor John Hagee, uno de los líderes del sionismo cristiano, tiene una iglesia, o tenía, de 19.000 miembros. Sus programas semanales se transmiten en 160 estaciones de televisión, 50 de radio y 8 redes en 99 millones de hogares en 200 países. En 2006 fundó Cristianos Unidos por Israel, admitiendo que durante casi 26 años ha estado golpeando a la comunidad evangélica a través de la televisión. La Biblia, dice, es un libro pro Israel. Claro, ellos leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se lo pasan por la oreja. ¿Ok? Si un cristiano admite, creo en la Biblia, debe ser pro Israel o renunciar a su fe. Y lo acabo de ver ayer o anteayer en Facebook. Sale uno a decir ahí: el que no apoya a Israel no es verdadero cristiano. Bueno, pues, ok. Entonces, bueno, aquí está este señor John Hagee. Pero tengan en consideración las cifras de apoyo, porque esas cifras son votos. Por eso son votos que exigen de las autoridades políticas de Estados Unidos y de los países latinoamericanos, esto es muy importante, exigen apoyo a Israel. ¿Ok? Y ayer nomás Massa se tuvo que defender en Argentina de que lo acusaron de no apoyar suficiente a Israel, y él tuvo que decir: no, pero si yo fui al valle, etcétera, etcétera. Esto es importante, contradiciendo una tradicional política latinoamericana de no intervención en los asuntos de otros países y de neutralidad en conflictos como el de Medio Oriente, una neutralidad muy bien fundamentada, porque en los países latinoamericanos tenemos inmigración judía e inmigración árabe también. Entonces, es una locura lo que están haciendo de exigirle a los gobiernos que tomen posición fuerte a favor de Israel y en contra de los palestinos.
Como digo, estamos revisando esto también porque con Chiapas vamos a preparar un comunicado del Foro Liberal de América Latina apoyando la solución justa, razonable, viable, que es la solución de los dos estados, ¿ok? Y eso lo vamos a sacar en los próximos días probablemente apoyando, vamos a apoyar la solución de los dos estados y vamos a apoyar la posición de neutralidad de los gobiernos latinoamericanos que siempre hemos tenido aquí en esta parte del mundo, ¿ok? Para no comprar conflictos importados. Quiero repetir esta frase, que quede subrayado y bien grabado. No comprar conflictos importados ni Medio Oriente, ni Ucrania, ni Taiwán, estoy siendo claro, ¿no? Y cualquier otro tipo de conflicto importado, donde sea, en el Cáucaso puede ser también, donde sea, no comprar conflictos importados. Tenemos demasiado problema los latinoamericanos como para estar en esta cosa. ¿Ok? Aquí está la agenda política del sionismo cristiano en página 7 y 8 de la cartilla. No lo voy a leer, se lo voy a dejar ahí. Esta es la agenda política del sionismo cristiano, ¿ok? No es la nuestra, nosotros vamos a tener otra agenda, lo vamos a hacer en el comunicado, vamos a apoyar la solución de dos estados y la tradicional neutralidad basada en los principios de soberanía y no intervención y autodeterminación de los pueblos, que han sido líneas fundamentales por muchos años de los gobiernos, los buenos gobiernos sobre todo en América Latina. Pero los malos también. A veces los malos gobiernos son malos gobiernos porque tienen malas políticas públicas, pero las políticas exteriores no son tan malas. ¿Ok? Que quede grabado eso también, por favor. Eh, entonces, el sionismo cristiano abraza las posiciones ideológicas más extremas del sionismo. Es decir, ¿cuáles son los más extremas del sionismo? Acabar con los palestinos, que se vayan. ¿Y cuáles son las más extremas de los árabes? Acabar con Israel, que se vayan. O sea, ninguna de esas soluciones es viable, justa para nosotros. No podemos apoyar una agenda extrema musulmana, pero tampoco una agenda extrema de Israel. Ahora, aquí en la página 7 dice una respuesta de la Iglesia del Medio Oriente. Esto lo vamos a citar probablemente en el comunicado. Las iglesias cristianas que están en Israel, ¿ok? No apoyan el sionismo cristiano. Insisto, iglesias católicas, protestantes, alguna pentecostal incluso que está por ahí, y ortodoxa. No apoyan el sionismo cristiano. ¿Por qué? Porque la agenda del sionismo cristiano es guerra. Y los que salen lastimados en la guerra no son los líderes, no son los dirigentes, ellos están a buen recaudo, ¿ok? Entonces, fíjese, la respuesta cristiana de la Iglesia del Medio Oriente, que está aquí en la página 7, rechazamos categóricamente la doctrina sionista cristiana como una falsa enseñanza que corrompe el mensaje bíblico de amor, justicia y reconciliación, ¿ok? Rechazamos la alianza contemporánea de líderes y organizaciones sionistas cristianas con elementos de los gobiernos de Israel y Estados Unidos, que hacen colonizaciones, colonias, asentamientos, fronteras preventivas unilaterales, ¿ok? Esto, ¿por qué? Aquí está la razón. Porque esto conduce inevitablemente a ciclos interminables de violencia que socavan la seguridad de todos los pueblos del Oriente Medio y del resto del mundo. Rechazamos las enseñanzas del sionismo cristiano. Aquí está. Termina, página 8, una perspectiva personal, cuenta Stephen Sizer todo lo que le costó
en términos, todo lo que perdió por tomar esas posiciones en favor de un cristianismo de los pacificadores, no de los que echan leña al fuego. Ahí está la perspectiva personal y termina con una oración. Después hay otro libro, Soldados Cristianos de Sion. Aquí hay un resumen que hice yo, cuál es la relación entre Israel y la Iglesia, 7 respuestas bíblicas. ¿Okay? Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Única solución justa, 2 estados. Esto es lo principal que vamos a poner en el comunicado. Historia de la solución de 2 estados y cómo fue rechazada por los elementos extremistas de un lado y de otro. ¿Ok? El plan de partición. Aquí está toda la historia del plan de partición en la página 11. Termina con una, también de Stephen Sizer, una reflexión sobre el papel del cristiano como pacificador. Bienaventurados los pacificadores, no los echadores de leña al fuego o de gasolina al fuego. Bien, voy a ver si hay alguna, ajá, en el chat, hay un montón ahí en el chat. Ay, 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 ay. Bueno, me parece que no sé si vamos a tener tiempo de ver el Liberty Caucus hoy. Ok, ok. Martín Rodríguez, antes de 1830, con Margaret McDowell, nadie creía en el rapto. Exacto. Esta señora, Margaret McDowell, inventó el rapto en 1830. Y eso fue un invento, fue una innovación. Lo que pasa es que en la Iglesia de Cristo, durante casi 2000 años, las innovaciones no eran bienvenidas. Pero después sí. Eh, ¿Cómo se interpreta el versículo? Que seamos arrebatados y tal. La palabra arrebatado, yo no sé griego, ni sé hebreo, ni los idiomas bíblicos, pero la palabra arrebatado es como que en la segunda venida saldremos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? No es que seremos arrebatados de eso. Después yo te voy a hacerme recordar, Martín Rodríguez, para que te mande la literatura específica sobre el rapto. ¿Ok? Ahora no quiero tocar una tecla, ¿ok? No quiero tocar ninguna tecla porque me sacan de eso. Haceme acordar y te lo hizo. ¿Cómo hizo McDowell? Sí, la señora, ojo, no confundir con John McDowell, que es el autor de un libro muy bueno, que yo recomiendo mucho sobre esto, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Es esta señora Margaret, ¿ok? ¿Cómo hizo para influir y convencer tan fácil? Es que el, después de las guerras de religión en Occidente, decayó mucho la erudición y el estudio bíblico serio, y entonces cualquier doctrina, por viento de doctrinas, como dice el apóstol Pablo, entonces se lo tragan porque no están preparados los pastores, ya no es como antes que se estudiaban, había seminarios y al final los seminarios también fueron cooptados, ¿no? ¿De dónde nace la frase Israel, el reloj profético? Pero eso justo de los dispensacionalistas y de los pentecostales dispensacionalistas, eso de reloj profético, eso no está en la Biblia, son todas cosas que se les han ocurrido a ellos y bueno, tienen demasiada difusión y aceptación. Otman Domínguez dice, lo que pasa es que fue un movimiento que tuvo varias confluencias, pero la principal fue el segundo Gran Despertar con Charles Finney, que fueron un movimiento con muchos errores doctrinales, mucho sentimentalismo, romántico, no se olvide de apuntar al romanticismo, y el movimiento de sanidad
han aceptado doctrinas, si se quiere, mucho peores, como por ejemplo la doctrina del diezmo y la ofrenda y el pacto, el canal enlace, toda esa cosa. Han aceptado cualquier clase de doctrina, cualquier viento de doctrina, por falta de preparación, por odio al estudio, ¿ok? Eso, oh, mucho conocimiento envanece. Ah, vos podés tener mucho conocimiento, pero si tu corazón no está con el Señor. O sea, las iglesias cristianas y los cristianos, los pastores, los líderes, han adoptado casi completo el credo del antiintelectualismo. Estudiar está mal, ¿ok? Investigar y aprender es pecado. A Dios no le gusta la ciencia, a Dios ama la ignorancia. Esa es más o menos la... Bueno, y entonces en un clima de ignorancia entra cualquier doctrina por disparatada que fuese. ¿Ok? Eh, la iglesia anglicana que sí es posmilenialista. No, no. La iglesia anglicana como iglesia no tiene una postura escatológica oficial. ¿Ok? Y a la iglesia anglicana, lamentablemente, el mainstream de la iglesia anglicana ha adoptado las posturas progres. Lo que ha adoptado es la progresía. Y las corrientes heterodoxas, principalmente GAFCON dentro de la iglesia anglicana, sobre este tema no toma posición. No obstante, entre los anglicanos se ha difundido mucho Stephen Sizer y hay cierta claridad, uno puede encontrar cierta claridad, no va a encontrar en las iglesias anglicanas el sionismo, entre otras razones por influencia de Stephen Sizer. ¿Ok? Y Stephen Sizer es un pastor anglicano. Sí, Otman Domínguez aclara, los grandes mercantilistas de los Estados Unidos y del Reino Unido impulsaron la economía económicamente al sionismo cristiano, llevando el poder a políticos sionistas. Sí, sí, es verdad. La derecha mala. Antes como ahora siempre es lo mismo, la derecha mala. Sí, bueno, los niños palestinos ya sabemos, van a odiar a Israel y van a convertirse en terroristas y el ciclo de odio continúa. Así es, pero lo mismo se puede decir de los niños israelíes, sobre todo los de los asentamientos. En los asentamientos llevan a los más extremos antipalestinos, antiárabes, antimusulmanes, etc. O sea, lamentablemente, los niños palestinos están siendo educados en una doctrina de odio, pero los israelíes también son los sectores extremos, ¿ok? Y ya sabemos cuáles son las dos agendas extremas, la de Israel, acabar con los palestinos, y la de los palestinos extremos, acabar con Israel. Gracias a Dios está disminuyendo el apoyo internacional que tienen, ¿no? Bueno. Oscar González quiere la literatura sobre el rapto. Ok, pero ahorita no te la voy a dar, porque ahorita no puedo tocar una tecla. Haceme acordar por privado WhatsApp. Mijail lo mismo. Bolivia rompió relaciones con Israel. Ajá. Bueno, por la presión. Es una presión increíble. Y presión significa votos. Entonces, para complacer a las masas encendidas pro Israel, motorizadas por los evangélicos, entonces los gobiernos rompen relaciones. Y ahí lo tenemos a Milei. Milei es un caso. Por cierto, mañana arrancamos 5 reformas argentinas, si Dios quiere. ¿Ok? El odio no hace que los niños se conviertan en terroristas. ¿Ok? Sí, es verdad lo que dice aquí Nicolás Orozco en el chat, los niños no se convierten.
los terroristas usan el odio para reclutarlos, sí, eso es verdad. Aleida pregunta si se puede invitar al pastor Donald para tratar el tema del rapto. A ver si está el pastor Donald aquí. ¿Está aquí el pastor Donald? Ay. Sí, señor. Buenas Aquí noches, está. Alberto, y buenas Ok. noches a todos. Aquí te está pidiendo Aleida que si tú puedes hablar del rapto. Ok. No sé si vas a estar el lunes que viene o cuándo te queda bien. Yo sé que tú tienes una agenda muy apretada siempre. Dime. Déjame revisar, Alberto. Estoy saliendo más bien de una reunión que consideré eh, que podía hacerla a un lado para venirme para acá. Déjame revisar a ver qué lunes y con muchísimo gusto exploramos esos campos, aunque sea Ok. un rato. Ujú. Exploramos el tema del rapto y el contexto dispensacionalista, ¿verdad? Sí, por supuesto, Bueno, por supuesto. a Leila te lo agradecería mucho y todos nosotros también. Ok, Qué bueno, qué bueno. bueno. Saludos a todos. Ok, recuerde que aquí hay una cuestión de dinero y votos. Si Dios quiere y el pastor Donald nos ilustra y nos desasna el lunes, vamos a ver la cuestión religiosa, las malas interpretaciones bíblicas. Eso lo vamos a ver con Donald. Pero de momento no se le olvide, hay votos y mucho dinero en juego. Eh, Ajá, Mijail, muchas gracias, Mijail. Es decir, dicen que el estudio es el espíritu de Grecia. Claro, los paganos estudiaban, los cristianos no. Yo nunca me voy a olvidar de las lecciones que nos daba el pastor Donald Caballero, ¿ok? Un hombre que le estoy muy agradecido al pastor Donald Caballero porque me enseñó muchas cosas. Y entonces, hablando de esto, del antiintelectualismo en las iglesias pentecostales, la suya era una iglesia pentecostal, pero él no estaba muy de acuerdo. Me decía, eso estaría muy bien si Dios amara la ignorancia. Ok. Ok. Y, y eso no es así. De las advertencias de nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios que a mí más me llama la atención es la frase, mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir mirad que nadie os engañe? Quiere decir, esté preparado intelectualmente, porque si usted no está preparado intelectualmente, cualquiera le va a engañar, cualquiera le va a venir con cualquier engaño, ¿ok? Y varias veces repite nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, mirad que nadie los engañe, ¿ok? Que yo le hago eso una traducción, no mía. El Evangelio según Mansuetti, ahí dice, no sean pendejos. Lo que noto, en la mayoría de las iglesias evangélicas exigen poco estudio bíblico, sí, como que es importante estudiar la Biblia, el 1% estudia. En Chile también presionan para que se rompan relaciones. Ah, sí, comprar conflictos importados. Les encanta. Milei, ¿cómo demuestra que es cristiano? Él nunca ha dicho ser cristiano, gracias a Dios, ¿ok? Él dice hablar con Dios, ¿ok? Pero también dice hablar con su perro. Milei no dice, nunca ha dicho, que yo sepa, nunca ha dicho ser cristiano en absoluto. Más bien dice siempre que tiene un rabino judío que le enseña la Torah y que se podría él convertir al judaísmo más adelante, ¿ok? Sandra pregunta por la influencia de los banqueros judíos, en especial el caso Rothschild. Bueno, sí, es a lo que yo me refiero. Cuando digo mucho dinero, digo el dinero, al dinero de los judíos se suma el dinero de los sionistas cristianos, sí, claro. Ahí puso un link de la prensa de Costa Rica sobre el papel de los Rothschild en el conflicto palestino-israelí. Sí, mi ley estudia la Torah con un rabino, eso dice. Bueno, vamos a Gabriel y Neri. Adelante. Buenas noches, profesor.
Buenas noches a todos. Profe, resulta que al comienzo ahorita de la clase estábamos por lo menos hablando de que no todos los palestinos o los que profesan la religión musulmana apoyan, digamos, el extremista, ¿no? Y en el caso hay judíos y también cristianos de ahí, dentro del territorio de Israel, que tampoco apoya el sionismo cristiano, porque hay que entender una cosa, es que el sionismo cristiano es un ámbito político, demasiado político. Y eso me recuerda cuando usted llega y dice, me recuerda algo de que yo leí, de que había un señor en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, cuando era el boom del dispensacionalismo con Darby, él se llamó William Blackstone. Entonces él por Chicago, él hizo una reunión de todos los pastores que estaban ya fascinados con el dispensacionalismo, el rapto secreto y el sionismo cristiano. Pero él reunió a unos judíos, judíos que no son cristianos, nada por el estilo. Entonces ellos le están diciendo a esos judíos, mira, tenemos un plan para que ustedes vayan a reclamar su tierra palestina. Sí. Y llega a ellos, le caen un balde de agua fría cuando estos judíos llegan y le dicen, pero ¿para qué nosotros no queremos territorio allá en Palestina? Nuestra Palestina está aquí en Estados Unidos. Aquí es donde queremos estar y aquí es donde queremos trabajar. ¿Sí? Entonces ellos se quedaron sorprendidos y después ellos contactaron con un grupo sionista que no es cristiano, que son más orientados al ateísmo, a políticas expansionistas. La mayoría de esos sionistas cristianos han formado diversas organizaciones, pero muchas, hermanos. Mira, la cantidad de organizaciones que hay de sionismo cristiano es tremenda. Y uno de los más principales es este escritor, que es muy famoso, que se llama Hackley Lindsay. Él llega, ajá, Lindsay, ok, perfecto. Él llega todavía a decir, y todavía lo sostienen, que Israel necesita más territorio. Porque según este escritor, Steven Sicer, que usted está citando, él dice que, bueno, las fronteras que hace ese territorio, que creo que con Turquía, Siria y Egipto, ni aún el Israel del Antiguo Testamento tenía tantas tierras así. Entonces, lo que sí es que, como usted dice, ellos no quieren ningún país donde funcionen dos culturas, ellos no quieren una paz, ellos no justifican ninguna paz entre los dos pueblos. Sencilla y llanamente, la mayoría de todos esos cristianos pentecostales, y no solamente ellos, sino Asamblea de Hermanos Libres, que son los pioneros en eso, ellos quieren que sigan todavía esos ataques bélicos, porque simple y llanamente ellos necesitan más territorio todavía. Eso es todo, profe. Sí, ahora, antes de darle la palabra a Neri, hay buenas noticias. Hay buenas noticias como por ejemplo esta. La emigración judía a Israel está disminuyendo. Incluso muchos israelitas, muchos judíos que se habían mudado a Israel, se están regresando a sus países de origen porque hay demasiado, como dirían en Argentina, hay demasiado quilombo ahí. ¿Okay? Ya no es como antes. Yo me acuerdo cuando yo era chico, había muchas chicas, sobre todo, mujeres jóvenes, judías, que se iban para Israel. Y algunas se regresaban. Se regresaban porque les daban media pastilla de jabón para 2 semanas, ¿ok? No había agua caliente en invierno, e incluso a veces no había ni agua. En fin, hay un retorno. Esa es una buena noticia. ¿Ok? La otra buena noticia del lado de Estados Unidos es que aumenta en Washington, en los círculos de gobierno, aumenta la resistencia a hacer seguidismo a Israel. La resistencia a hacer lo que venían haciendo hasta ahora de justificar cualquier cosa que haga el Estado de Israel, porque sí, porque la lucha contra el terrorismo, los musulmanes son terroristas, etc. Entonces, y bueno, si nos da tiempo ahora, veremos algo del Liberty Caucus,
porque ese es uno de los legados de Ron Paul y es una fuente de resistencia a la actitud seguidista. Seguidista quiere decir justificar cualquier cosa que haga el Estado de Israel. Esa es una buena noticia. Y también otra buena noticia es que las monarquías, las petromonarquías ya no están tan dispuestas a apoyar a movimientos terroristas como hasta ahora lo habían hecho. ¿Ok? Las petromonarquías todas, Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein, Qatar, todos esos países, tienen problemas. Y entonces, cuando son lógicos, ¿no? Son racionales. Si nosotros tenemos problemas en nuestro país, ¿para qué nos vamos a meter en otro? Y eso que les queda cerca. No son como los latinoamericanos, que tenemos un montón de problemas para resolver aquí y la presión a los gobiernos es para que rompa relaciones termine de romper relaciones o afianzar, romper relaciones con Palestina, no reconocerlo como Estado nacional. En realidad queda poco de Palestina, porque todo lo que han hecho los judíos es ocupar todo Israel, y todavía los sionistas cristianos quieren que ocupe más, quieren que ocupe toda la península del Sinaí y gran parte de Jordania, Siria, los otros países, porque tiene que ser las fronteras bíblicas, y las fronteras bíblicas van del Éufrates al Nilo, según ellos. ¿Ok? Bueno, pero no me quiero meter con la Biblia porque gracias, Donald, que te vamos a tener a vos. ¿Ok? Bueno, vamos con Neri y luego Mijail. Gracias, profesor. Buenas noches y un saludo a todos los colegas políticos de América Latina. Hace como un par de semanas yo discutía con alguien acerca de este conflicto Israel-Palestina y le decía, bueno, denle armas a ambos lados y que se maten hasta donde puedan. Y bueno, eso ya sucedió hace algunas décadas en Ruanda. Me recordé de Ruanda. Sí, Un sí. conflicto que en 6 meses mató a 1 millón de personas. La etnia Tutsi fue casi exterminada, pero la solución al final fue de parte de un Tutsi, perdón, que es Paul Kagame, Ah, sí, un Paul Kagan. político que viene y le pone orden a la vaina. Entonces creo que al final va a seguir corriendo sangre, mucha, pero se van a dar cuenta de que tienen que llegar a la paz de alguna manera y vivir en armonía. Entonces tal vez traspolar, profesor, el hecho de los hechos de Ruanda con el conflicto palestino-israelita. Creo que sería Claro, algo bien interesante. claro que Gracias. sí. Claro que sí, y lo voy a explicar de la siguiente manera más resumida, ¿no? Lo que dice Neri es que ¿por qué la guerra civil en Ruanda, el genocidio de Ruanda, los Tutsis y los Hutus, se acabó? Y se acabó porque no había una gran potencia del lado occidental apoyando a un bando y otra gran potencia del lado oriental apoyando al otro bando. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que judíos y palestinos puedan llegar a la única solución viable, que es la de los dos estados? La fórmula es muy simple: que las grandes potencias se desinvolucren de la contienda, que dejen de apoyar. Por eso yo digo que son buenas noticias el hecho de que merman los apoyos de las grandes y medianas potencias a un lado y al otro. Porque si las grandes potencias se desinvolucran, los judíos y palestinos están obligados a volver al statu quo de antes, de convivencia, bajo el mandato británico, que había una convivencia, no era una convivencia perfectamente armónica, pero sí había convivencia y no había matanzas masivas. Bastó que la solución de la resolución de las Naciones Unidas, el plan de partición, no fuera aceptado para que hubiera una cantidad enorme de matanzas, ¿ok? Que normalmente ganaban los israelíes, porque el apoyo de Estados Unidos, que tenía a los sionistas cristianos detrás, era más fuerte que el apoyo que le daba Rusia a los palestinos. ¿Ok? Bueno, vamos con Mijail. Buenas noches. Ajá.
Profe, en Estados Unidos los republicanos se quejan de todo el dinero que han enviado a Ucrania, pero esos mismos republicanos están pidiendo que envíen una cantidad, la misma cantidad o hasta mayores cantidades a Israel. O sea, no les gusta la guerra, una guerra, pero sí les gusta la otra. Algunos Sí, republicanos. sí. El Pero es otro es, que ah, es la nueva Guerra Fría que ya no es fría. Ajá, sí, perdón, sí. eh, dicen que quieren, o sea, que Israel quiere recuperar el territorio que tenían en la época del rey David, o inclusive conquistar más. Otro punto, otro último punto, en los seminarios evangélicos actualmente, aquí en Venezuela, dan el rapto y la dispensación y la doctrina dispensacionalista como teoría bíblica, pues. O sea, todo el que quiera graduarse aquí en Venezuela de pastor, de los pocos que estudian actualmente para ser pastor, por cierto, ven eso como doctrina bíblica esencial. Y en la iglesia donde estoy asistiendo actualmente, el pastor lo que llama fue orar por la paz, porque cada persona que muere es un alma que se va sin Cristo. Aunque él le da la razón a Israel, que ese es su territorio, pero él habla de que no hay que orar, ni, o sea, no hay que buscar la guerra, hay que orar. Es Dios manda a orar por la paz de Jerusalén y la paz de Israel, más no por la guerra. O sea, no es que vamos a orar para que terminen a los palestinos, no. Hay que orar para que tengan paz, hasta ahí. Y lo demás del trabajo de la iglesia con Israel no hay otro trabajo. Es que haya paz allá y listo. Ok, ok, gracias. Tapia, a ver si puedes compartir, aunque sea porque falta media hora, la RLC, el PDF que se llama RLC. Otman Domínguez dice lo que dice, ya va, espérate. Otman Domínguez dice, Dios prometió a Abraham la tierra, las bendiciones. Él dice, veamos Deuteronomio 28. Recuerde que Deuteronomio 28 era la página, es el capítulo donde los primeros presidentes cristianos de Estados Unidos, juraban con la mano sobre Deuteronomio 28 tomar posesión del cargo. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a ver un poquito en lo que queda de tiempo este, este PDF que yo armé con la información sobre, la profecía de 70 semanas la va a tratar Donald Herrera. Bueno, a ver, este RLC es el Republican Liberty Caucus. Es uno de los dos grandes legados de Ron Paul. Para los nuevos aquí, Ron Paul es uno de nuestros dos grandes referentes, el otro es el doctor Václav Klaus, respectivamente en Estados Unidos y en Europa. Los dos principales legados de Ron Paul son un legado, digamos, ideológico, informativo, que es el Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad. Es una página web que hay que mirarla todos los días. Yo por lo menos la miro todos los días. Y el legado político partidista, que es el RLC. Primero lo quisieron hacer solo Liberty Caucus porque esperaban pescar a algún demócrata, pero no tuvieron suerte. Solo los Liberty no tuvieron suerte con los demócratas, entonces, bueno, sinceraron las cosas y se llaman Republican Liberty Caucus. Hacen una serie de actividades, se reúnen cada 2 años, ¿okay? Es una reunión bianual y se reúnen cada 2 años y dan los premios que están aquí, ¿ok? Según puntaje. Aquí tenemos con 100 puntos a Thomas Macy, que es el líder, antes lo había sido Ron Paul. Thomas Macy es el líder de RLC.
también con 100 puntos Andy Biggs. Estos puntos los dan según el registro congresional, o sea, votan a favor o en contra de qué cosa, de la ley de presupuesto, de tal resolución o tal acuerdo de la Cámara o lo que sea, o elegir autoridades. Entonces les van dando puntaje según la defensa que hagan de libre mercado, propiedad privada y gobierno limitado, menos impuestos, menos gasto público, etc. Entonces, ahí están, con 100 puntos, además de Macy, está Andy Biggs, Dan Bishop, Chip Roy y la señora Marjorie Taylor Greene. Hay otros 4 con 95 puntos. Ah, no, perdón, más de 4. Hay 12 con 95 puntos y por debajo de 95 puntos hay otros cuantos ahí con 90 puntos, unos 20 más o menos, con 90 puntos, y después los más bajos score, 74, 40, 35, etc. Fíjese, es una organización de 527 miembros voluntarios de base dedicada a trabajar dentro del Partido Republicano para promover los derechos individuales, gobierno limitado y mercados libres. Fundada en el 91, o sea, ya tiene 30 años, es la organización en funcionamiento continuo más antiguo dentro del movimiento Liberty Republican. Es el contrapeso a Donald Trump, el contrapeso a la política exterior agresiva, seguidistas de Israel, etc. ¿Ok? Y el contrapeso a los demócratas más progres, aunque algunos demócratas se oponen a las guerras. Y en ese punto, digamos, en política exterior, hay alguna coincidencia con demócratas muy de izquierda que se oponen a las guerras y al militarismo, al aumento del presupuesto militar, a la carrera armamentista, etc. Entonces, bueno, aquí está la historia. Yo la repasé un poquito el jueves en la clase de la escuelita, así que vamos a pasarla por encima así. Aquí está el juramento. En la página 2 tiene el juramento. Nos sirve de modelo a las 5 reformas, ¿ok? Dice el juramento en la página 2. Prometo a los ciudadanos, a ver si lo puedes subir para que se vea. Ajá, gracias. Prometo a los ciudadanos de este estado y al pueblo de Estados Unidos que como su representante electo trabajaré para restaurar la libertad, no restringirla, reducir el gobierno, no expandirlo, reducir los impuestos, no aumentarlos, abolir programas, no crearlo, promover la libertad y la independencia de los ciudadanos, no la interferencia del gobierno en su vida, y observar los poderes limitados y enumerados en nuestra Constitución, no ignorarlos. Todo esto es lo que, salvo lo último, no porque nuestra Constitución no. Todos estos principios nos pueden servir al movimiento 5 Reforma. Declaración de principios y posiciones. Vamos a entrarle aquí. Apoya los derechos individuales, gobierno limitado y libre empresa. Todo ser humano está dotado por la naturaleza de los derechos a la vida, libertad y la propiedad. ¿Se acuerdan lo que decíamos siempre en 5 Reformas? Hay 3 derechos humanos: vida, libertad y propiedad, nada más. No hay derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la casa, al carro, derecho al empleo, no. Vida, libertad y propiedad son los 3 derechos humanos, ¿ok? Y bueno, aquí tiene que ver con las enmiendas 9, 10 y 14. Apoyamos las restricciones constitucionales a los poderes del gobierno federal como un límite absoluto a todas las funciones y programas de gobierno. Aquí no hay nada de justicia social, de Estado presente, nada de eso. Nos oponemos a la adopción de poderes amplios y vagos bajo el disfraz de bienestar general o comercio interestatal. Nos oponemos a todas las restricciones al intercambio voluntario y honesto de valor en un mercado libre. ¿Ok?
Estamos a favor de una tributación mínima, equitativa y justa para las funciones esenciales del gobierno. Nos oponemos a toda legislación que otorgue poder del Congreso a cualquier agencia reguladora, departamento ejecutivo o organismo internacional. Apoyamos la Constitución como ley suprema del país, la forma republicana de gobierno que requiere y el derecho de todos los ciudadanos a una representación justa y equitativa. ¿Se acuerdan lo que decíamos en 5 reformas de los partidos de 4 dimensiones? La dimensión representativa de los partidos y por supuesto de las autoridades, tanto legislativa como ejecutiva. Y creemos que estas son también las posiciones correctas del Partido Republicano. Entonces, viene, página 3, Declaración de Derechos. Habla, primero que nada, las primeras 10 enmiendas de la Constitución, que es el Bill of Rights, la Declaración de los Derechos de las Personas. ¿Ok? Nos oponemos a todas las restricciones a la libertad y honestidad de expresión, sobre todo a las que infringen el discurso político. Nos oponemos a cualquier financiamiento público de campaña o foros políticos públicos y cualquier ley que permita a las organizaciones recolectar donaciones de campaña en contra de los deseos de sus miembros individuales. ¿Ok? Es decir, partidos privados, lo que insistimos. Por eso yo lo traigo aquí porque nos sirve de guía a nosotros, ¿ok? Lo que podemos estar haciendo aún sin ser gobierno, ¿ok? Nos oponemos a cualquier restricción a la libertad de expresión en Internet u otros medios, ¿ok? Nos oponemos a los impuestos para gravar el comercio de Internet, etc. Nos oponemos a los esfuerzos por limitar la definición de periodismo, ¿ok? Nos oponemos a los esfuerzos para enjuiciar a ciudadanos o extranjeros por participar en actos de periodismo de investigación o por exponer documentos gubernamentales cuya publicación no es una inmediata amenaza. Y esto tiene que ver con Snowden, ¿ok? Y Assange, tiene que ver con ese periodismo de investigación que devela información reservada que los gobiernos ocultan, ¿okay? Y las persecuciones a que son sometidos. Apoyamos la separación de Iglesia y Estado como salvaguarda de la libertad religiosa y de creencia. Apoyamos el fin de cualquier papel del gobierno en la definición o administración del matrimonio. La participación del gobierno debe limitarse al registro de los contratos civiles de unión, nada más. Apoyamos anote en un papel o anote en el chat si quiere observaciones o preguntas. Apoyamos el derecho de las personas a estar seguras de su persona y propiedad. Nos oponemos a cualquier uso del dominio eminente. Ayer Massa se jactaba en Argentina de ser el autor de la ley de dominio eminente. ¿Okay? La ley de dominio eminente es la confiscación por el gobierno de propiedad privada que supuesta o realmente se utiliza para algún delito, y el narcotráfico y el lavado de dinero y toda esa cosa. ¿Ok? Defensa de la privacidad médica, racial, bancaria, etc. Nos oponemos a la expansión del aparato de seguridad federal y a las violaciones asociadas a la libertad individual y privacidad. Apoyamos la igualdad de protección y aplicación de la ley, incluidas las normas de responsabilidad legal para los empleados públicos, y restricciones a la invocación de inmunidad soberana para proteger la conducta ilegal y poco ética del gobierno. Nos oponemos a las iniciativas regulatorias administrativas que se implementan sin autorización del Congreso. Reconocemos el daño que causa el abuso de drogas, pero también que la guerra contra la droga ha sido un desastre. Nos oponemos a las pruebas de ácida para los candidatos judiciales que están calificados y reconocemos que los tribunales la función de los tribunales es interpretar la Constitución. ¿Ok? Esto es contra el activismo judicial. Nos oponemos a las enmiendas judiciales
o a la elaboración de nuevas leyes por parte de un tribunal. Reforma del gobierno, ahí está. Vaya a la página 4, ahí está, proponen la eliminación gradual de todos los programas y departamentos que violan estos principios, incluyendo, aquí viene mi ley a sacar fuera el departamento, fuera el comercio y agricultura, fuera la salud, fuera el... Pero entendiendo que ese fuera implica empoderar, por eso el proyecto no se llama la gran devolución, empoderar a las personas para que puedan por su cuenta comprar educación privada, comprar vivienda, comprar salud, ir al teatro, ir al cine, etc. ¿Ok? Aquí está. Esta es nuestra primera reforma, la primera de las 5 reformas. Esto se parece mucho a las 5 reformas. Apoyamos la eliminación gradual de cualquier subsidio, ¿ok? La semana pasada le hicieron decir a Milei que no iba a sacar los subsidios. Esto de Milei es una cosa increíble, como gente todavía puede apoyar a un tipo que hoy dice blanco y mañana negro. Y si mañana dice negro, pasado blanco. Es una cosa impresionante. Mañana arrancamos con 5 horas Argentina. Vamos a hablar de esos temas, sobre todo después del 19. Vamos a preparar un directo con Chapa sobre los resultados de la elección en Argentina. Yo creo que va a ganar Massa, pero me puedo equivocar. Creo que va a ganar Massa porque el espacio de Milei, él mismo y sus laderos, son una máquina de decir disparate. Y usted puede en una campaña electoral decir disparate, pero los disparates tienen consecuencias. Los disparates ahuyentan votos. Massa, y lo vamos a ver en el debate, el domingo que viene. Las elecciones son el otro domingo, de aquí a 15. ¿Ok? Lo vamos a ver. Massa lo que está haciendo es reunir todos los votos peronistas, kirchneristas, no, peronismo federal, etcétera, y todo el arco antiliberal, el arco de opinión antiliberal que va desde el nacionalismo católico hasta los LGBTI, pasando por los ecologistas, los socialistas, los comunistas, los socialistas democráticos, socialdemócratas, es decir, todo el arco de opinión antiliberal. Massa tiene 2 semanas y el debate para juntarlo a los votos peronistas. Por eso es que yo creo que va a ganar. Me puedo equivocar, pero ya hoy tuve una conversación de 1 hora con un señor que se llama Héctor. Los argentinos después me pueden pedir el video de un par de entrevistas que tiene el señor Héctor Espinosa, que probablemente se nos una para 5 reformas argentinas. Bueno, sigamos con esto. Apoyamos la adopción de la enmienda de la libertad a la Constitución, que exige el respeto de los poderes enumerados y la derogación de la enmienda 16, que le agrega más poderes a los gobiernos. Aquí están todos los libertades personales, tributación, vamos pasando, derecho, defensa nacional. Lo podemos dejar para el lunes terminar esto, porque no sé si hay intervenciones. El Freedom Fest, voy a la última página. El Freedom Fest se hace, este es el de 2023. Fue el 4 de julio de este año 2023. Es la convención bianual. Se hace cada año impar. 2023 cayó impar. Los años pares no se hace en los años impares. Este fue en Memphis, Tennessee. Es una organización muy, muy federal, ¿ok? Tiene RLC en cada estado y son bastante independientes. Por eso han hecho digamos, declaración de principios y demás, en lo que están de acuerdo todos y apoyan cuando hay una campaña, por ejemplo, cuando hay un candidato a un puesto en el Congreso, o desde luego las campañas presidenciales también, las de medio término, etcétera, apoyan
a las campañas nacionales y las campañas locales. Bueno, a ver. A ver. Tenemos, ok, Javier, ajá. Tenemos acá en el chat, no sé si alguien quiere intervenir. El gobierno limitado de Milei es una caricatura. Apunta simple a la reducción de ministerios y la limitación de funciones del Estado. Son dos cosas distintas. Claro. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Alberto. Buenas noches a todos. Estaba mirando dos cositas. La más sencilla era que estuve contando, Alberto, el número de diputados que habían recibido la distinción. Hasta los últimos, los que recibieron menos de 50 puntos, y cuento 43 miembros. No sé si tú tienes información al respecto, pues estamos hablando de 43 diputados. Si todos son del Republican, son congresistas del Republican Liberty Caucus, o hay algunos que no, por lo que estuve leyendo el documento, y obviamente cuentas son congresistas que hayan votado por posiciones del Republican Liberty Caucus, o 100 veces o menos. Entonces, que refleja también, por supuesto, un trabajo legislativo muy fuerte. Pero conté 43 y yo me puse a pensar que en algún momento había visto, incluso durante el gobierno de Donald Trump, que con aquella, digamos así, en cierto modo el error que tenía, que me aclaraste la semana pasada respecto a la vinculación del Republican con respecto al Tea Party, yo había contado 20. O sea, tenía la idea de hace 2 o 3 años de que en las elecciones que ganó Trump en el 16, habían logrado entrar 20 compañeros de esta tendencia, 20, a nivel nacional. Ahora cuento 43, también recuerdo haber leído que habían aumentado, es decir, el número de ellos había aumentado entre las elecciones del 16 y las elecciones del 21, 2020-2021. Estoy contando ahorita 43 nada más, entre todos, desde los de 100 puntos a los de... Sí, pero lo que pasa es que ellos cuentan también los congresistas locales de cada estado. Okay. Por eso los números les dan más grandes, porque no solo cuentan los congresistas a nivel nacional en Washington, también en cada estado. Ok. Lo importante allí, creo que se refleja el documento, es que es una puntuación que tiene que ver con el apoyo o el no apoyo, pero aquí fundamentalmente recoge el apoyo hacia leyes que amplíen la libertad. Creo que es el elemento que queda claro en el documento. Sí quería hacerte un comentario, no sé si fue a principio de este año, creo que fue el año pasado, Alberto, que hiciste mención al manifiesto capitalista. Sí. De Lewis Kelso y Mortimer Adler. Sí. Y noto que en el segmento de reforma del gobierno, si uno los lee en su conjunto, es, digamos, lo que se me ocurre que en cierto modo es como si partieran de allí. Es decir, cuando uno lee la lista de cosas que colocan, sobre todo en la reducción de programas o departamentos que estén que el gobierno norteamericano tiene y que están haciendo de alguna manera, se están sobrepasando respecto a las funciones de gobierno que están garantizadas en la Constitución. Entonces recordé a Kelso y a Adler por aquello de que ellos en el manifiesto capitalista acusan que el programa marxista ha ido lentamente, a través de precisamente la actividad legislativa, ha ido infiltrando la Constitución y las leyes, de todo, pero están hablando de Norteamérica, ¿no? Y que esta forma, como está planteado el compromiso del Republican Liberty Caucus, es, de alguna manera, apunta a una erradicación del programa marxista respecto a la Constitución y las leyes norteamericanas, porque el departamento que encabeza la acusación es el Departamento de Educación, y empieza con y hay 6 por hablar solamente de 6, ¿no? Entonces me pareció que hay una especie
seguramente no es algo que se me ocurre a mí como lector, porque lo leí y leí ambos. De hecho, leí el Manifiesto Comunista después que tú mismo lo recomendaste aquí en La Ok, Realidad. pero el manifiesto capitalista es Perdón, viejo, el Manifiesto Capitalista. Sí. sí, es viejo. Esto es Claro, actual. Por claro. eso Donald dice que si lo podemos invitar a alguien. Ay, Donald, yo tengo mala suerte con a mí no me contestan las cartas ni las llamadas y me es difícil ubicar a la gente. Si tú pudieras ubicar a alguien sería bueno. Nosotros ubicamos a Álvaro Cuevas, él firma Cue, pero no nos dio ni 5 de pelota, ¿ok? No nos paró bola. A ver si tú puedes ver a alguien, si es posible que hable español, ¿ok? Yo para los contactos soy malo, ¿ok? Sí, sí, dale, Javier, te interrumpí, Sí, perdón. no, lo último, la última observación que hago, está eso, no, está claro, Alberto, estoy de acuerdo contigo, imagínate, el Manifiesto Capitalista de 1958, Sí, obviamente, nada que ver, pero ahí en el espíritu, digo, tiene ese espíritu, sí, sí, no lo sí. dicen abiertamente, pero ya uno sabe que hay una infiltración del programa marxista no solamente en Norteamérica, en todas nuestras constituciones y leyes, debe haber una forma de enfrentarlo. De hecho, el programa de 5 reformas también tiene su manera de enfrentar esta situación. Y luego la prédica misma en La Realidad, pues te he oído varias veces, la, la digo prédica, de llamar la atención a nosotros y a las personas que de alguna manera se acerquen a nosotros respecto a que hay que ir a las fuentes, también en la gente que combatimos. Si estamos hablando del manifiesto comunista, la gente tiene que leer ese manifiesto y de alguna manera sacar las cuentas respecto a cómo se hace el planteamiento o cuáles son las cosas frente a las cuales debemos estar mosca. Estoy leyendo tributación también allí en el programa y te quería preguntar, no es abiertamente, pero oigo que tú dices, tiene una vinculación con 5 reformas y la insistencia en la tributación mínima, se me ocurre que se parece mucho al planteamiento de las 3 U. Ah, claro, Seguramente no lo... sí, sí, sí. En eh, materia de impuestos ellos son conservadores fiscales, así se ya, llama la abogacía por menos impuestos. menos impuestos. Menos, Hacen la acotación, ¿no? Es sí, decir, la limitación extrema del impuesto sobre la renta y hacen la observación de diferencia respecto a un impuesto sobre las ventas. Entonces, de alguna sí, manera recordé del texto de 5 reformas respecto a ese sí. aspecto, ¿sí? Bueno, eso, Alberto, gracias. Gracias a vos, Javier. Ok, termino con lo siguiente. Eh, lo que no está ahí, y sí está claro en 5 reformas, es que las funciones del gobierno son 3 y solo 3: seguridad, justicia e infraestructura. Que esos son los bienes públicos, ¿ok? Y a partir de mañana en 5R Argentina vamos a insistir mucho en lo que Milei no tiene la menor idea. ¿Para qué está el gobierno? ¿Y para qué? Eso significa, ¿para qué le damos poderes? ¿Para qué empoderamos a los gobiernos? ¿Y para qué les pagamos impuestos? Solo para 3 funciones: seguridad, justicia y infraestructura, sin que ello opte para que puede haber, y lo hay hoy, fuerzas privadas de seguridad que contratan las empresas, tribunales privados de justicia que están en las cámaras de comercio y también infraestructura privada. ¿Ok? Pero los bienes públicos a proveer por el gobierno son esos 3 y nada más, nada de educación, salud. Entonces vamos a insistir en esto. ¿Nosotros queremos un Estado presente en la economía? Sí, para que le dé a la economía seguridad, justicia, infraestructura. ¿Nosotros queremos un Estado presente en la educación? Sí, para que le brinde a los educadores privados seguridad, justicia, infraestructura. ¿Ok?
para que los chicos puedan ir al colegio, que haya calles asfaltadas, que no haya calles de tierra, y entonces cuando llueve se suspende la clase porque los chicos se embarran todo y eso. Nosotros queremos un Estado presente en la atención médica, en el área de la salud. Sí, para que le brinde a los pacientes, a los enfermos y a los médicos y paramédicos las tres cosas los tres bienes públicos, es decir, seguridad, justicia e infraestructura. Nosotros queremos, vamos a la última reforma, nosotros queremos el Estado presente en las jubilaciones y pensiones, sí, para que brinde a los agentes privados y a los contratadores de póliza seguridad, justicia e infraestructura. Eso es lo que Milei no dice ni va a decir jamás porque no tiene idea. Gracias a Dios, el chico Héctor Espinosa, con el que hablé una hora esta mañana, él es mileísta, él está en La Libertad Avanza, pero entiende perfectamente las enormes limitaciones e insuficiencia del señor Milei. ¿Ok? El domingo que viene, en el debate, Massa lo va a revolcar, como lo revolcó al pseudoperiodista Majul anoche. ¿Ok? Lo va a revolcar, porque Milei es un incompetente, es un incapaz. ¿Ok? Y ni hablar de los laderos, que son peores que él. Y el domingo siguiente creo yo que le va a ganar las elecciones. Ahora, eso, ¿en qué nos pone, en qué situación nos deja a 5 reformas argentinas? Bueno, hemos estado hablando y vamos a hablar a partir de mañana mucho, por eso yo pido apoyo para 5 reformas argentinas, que el gobierno de Massa va a, o sea, la Argentina con el presidente Massa va a requerir urgentemente una oposición liberal seria e idónea, que no va a tener, porque esa murga que tiene Milei ahí con sus perros clonados y todo eso no va a servir de oposición. Fíjese que la habilidad de Massa ha sido enorme. Los observadores extranjeros se preguntan cómo puede, después de la primera vuelta que ganó Massa, se preguntan cómo puede ser que un ministro de Economía que ha terminado de hundir la economía argentina, inflación, pobreza, devaluación, tipo de cambio, deuda, falta de obra pública, etc. ¿Cómo puede ser que un ministro de Economía fracasado sea a la vez y al mismo tiempo un candidato exitoso? Eso tiene que ir a los manuales de ciencias políticas, porque la pregunta es muy válida, que se hacen los observadores extranjeros. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es muy simple, es muy fácil. Si vos te construís o vos apoyas por debajo de la mesa a un opositor, a un rival político hecho a la medida para que vos juegues con él al baloncesto, lo cachetees como te dé la gana, le patees el trasero y le ganes las elecciones. Porque además de la genialidad de Massa, no se termina ahí. A ese candidato que va a perder las elecciones, según mi pronóstico, aunque me puedo equivocar, okay, me quiso hacer una apuesta de Héctor Espinosa, pero yo digo, yo no tengo un peso, no puedo hacer una apuesta. Bueno, va a tener una oposición y totalmente incapaz, totalmente inidónea, totalmente insuficiente y absolutamente incompetente para hacer una oposición liberal seria. Entonces, Massa escogió un candidato, o sea, un rival político a la medida para ganarle las elecciones y para después casi no tener oposición. Va a ser terrible para Argentina, terrible, terrible, terrible. ¿Ok? Por eso es que yo estoy pidiendo apoyo para 5 reformas argentinas. Adelante, Mijail, y nos vamos.
Profe, el caso de Massa que usted está hablando me recuerda a el del alcalde Hernán Alemán, no sé si usted lo conoció, que era de Cabima, si no me equivoco, que él fue alcalde 6 veces. 2 veces Alcalde, antes alcalde de de Cabima. municipio de Cabima, sí. Ajá. Fue 2 veces antes de la Constitución del 98 y luego repitió 4 veces, 2 veces más y luego con gracias a Chávez y la enmienda 2 veces más hasta que murió. Bueno, No, no lo conocí. ese alcalde siempre, usted ha escuchado el dicho de pide más que Cabima. Bueno, Cabima, como siempre, un desastre, nunca hizo nada bueno por el municipio, pero él ganaba siempre las elecciones. Y él era de la oposición y los chavistas venían y hablaban mal de él, le dedicaban programas y él, hasta que un día en Miami, porque se la mantiene más en Miami que en Venezuela, él lo entrevistaron y él dijo, bueno, ajá, está bien, yo soy un mal alcalde, pero soy un buen candidato. Entonces, quizás pasa el mismo fenómeno de Massa y de este señor Hernán Alemán, que bueno, aparte de que es buen candidato, sabe hablar muy bien, no tiene muy buena competencia. Así es, así es. Aquí Javier Nieves dice que tenemos que insistir en desmarcarnos de Milei. Bueno, para eso hacemos 5 reformas Argentina a partir de mañana con Fabián Cruz. Posiblemente incorporemos a este chico Héctor Espinosa, que es muy bueno, ¿ok? Y para eso vamos a hacer un directo después de la elección del 19 con Chiapas, ¿ok? Otman Domínguez dice, Latinoamérica es un caso digno de estudio psicológico y político. Sí, pero por eso digo yo, Otman Domínguez, tu apellido es español. Tenemos el problema de que tenemos a España en los genes, ¿ok? Y es una opinión personal, no es obligante, pero en mi opinión personal, España ha sido, es y será un fracaso de la raza humana, uno de los grandes fracasos de la raza humana. ¿Ok? Yo no entiendo al padre Olivera, sí, España, España. No, no. Sí, eso es para que le dé un infarto a los hispanistas tradicionales. España ha sido un fracaso de la humanidad. ¿Ok? Bueno, y entonces me hablan del Imperio Británico, pero si el Imperio Británico, lo único malo que ha tenido el Imperio Británico es la guerra del opio en China, que ahí Adrián, como buen español es anglofóbico, la guerra del opio, la guerra del opio. Sí, es verdad, la guerra del opio fue una salvajada que hizo el Imperio Británico, pero fue la única salvajada. ¿Ok? Hasta donde yo sé, si usted tiene otra por ahí, me la muestra. Y el mayor logro del Imperio Británico, ¿sabe cuál fue? Fue su disolución. O sea, los británicos tuvieron la genialidad en materia de construcciones políticas de que cuando el imperio ya estaba mal, era una cosa anacrónica, se autodisolvió como imperio británico y creó la Mancomunidad Británica de Naciones que se mantiene hasta el día de hoy. Dígame si eso no es genial. ¿Ok? Pero bueno, son opiniones personales. Sí, Huntington coloca a España como líder de una civilización latinoamericana, pero ¿cómo es esa civilización? Miren el estado que estamos los países latinoamericanos, ¿ok? La madre patria. Bueno, nos vemos el lunes, pasando por el jueves para los que quieran, ¿ok? Profe, disculpe un momentico. Ajá. El otro día, la otra vez estaba escuchando a un apologista católico, que él dice que no, que el problema es que el progresismo se metió debido al protestantismo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si España es uno de los países más católicos del mundo, por qué España también es uno de los países más progresistas del mundo? Y Argentina, que también es mayoría católica, es el más progresista de América, es a Canadá y Argentina. Entonces, por favor, o sea, lo que pasa es que tienen el Pero, tema que dicen es, no, que
mataron a todos los británicos, mataron a todos los indígenas y no quedó nada. En cambio, nosotros, los hispanistas, nos casamos y esto, y que en parte sí es verdad que se casaron, pero, o sea, tampoco es que todo es leyenda negra contra leyenda rosa. El liberalismo es pecado. Sí, yo me acuerdo que el tango también era pecado, pero un día una pareja de baile con una orquesta de tango de Argentina, cuando un papa había condenado el tango y dicho que el tango era pecado, no me acuerdo cuál papa fue, los años 20, 30, hace más o menos 100 años, fueron a Roma, fueron al Vaticano a bailar el tango delante del papa para que el papa lo viera. Y el papa, curiosamente, lo vio y no encontró nada malo. Claro, no sé cómo lo habrán bailado, no sé, pero no encontró nada malo. ¿Okay? No sé qué YouTube pusiste aquí, Donald, porque no puedo tocar ni una tecla. Pásamelo a mi privado, por favor, de WhatsApp. Y otra cosa, a ver, España combatiendo al comunismo, combatiendo al progresismo. España le costó una guerra civil combatir al comunismo. Dime tú, ¿en qué país de la Comunidad Británica de Naciones derrotar al comunismo costó una guerra civil? Normalmente costó, ¿y qué guerra civil, eh? Normalmente costó un partido político y unas elecciones para detener al comunismo. Eso pasó en los países protestantes. Más bien, la guerra de los Países Bajos fue contra España. ¿Ok? Los Países Bajos eran una colonia española igual que las nuestras de aquí. ¿Ok? Ahora, dime tú, para combatir el comunismo, ¿en qué país protestante la victoria sobre el comunismo costó una guerra civil? Nada más. Lo dejo ahí, lo dejo girando como, como pregunta. Bueno, Tom Woods, ok, algo sobre Israel por Tom Woods, ok, lo voy a buscar. Un abrazo grande, gracias Donald, no te olvides del encargo que te hizo Aleida. Un abrazo grande, nos vemos el lunes, pasando por el jueves los que tengan interés. Gracias Tapia. Tú te encargas, ¿no? Te encargas. Sí, yo cierro todo. Gracias, Tapia. Un De abrazo. nada. Gracias, profesor. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta pronto.